Dios les bendiga. Vamos a leer ah, Hechos capítulo 13, 15 a 31. Y dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que temáis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantan levantado, los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Piloto que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Amén. Entonces vamos a leer versículo 15 una vez más y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y este título es Testimonio de Pablo dado en Antioquía de Pisidia. Amén. Pablo y Bernabé habían ido desde Chipre al sur de Turquía, aterrizando allí, pero viajaron al norte hasta Antioquía de Pisidia, en Turquía, lo cual, si la ubicación es correcta,
toma entre 46 y 50 horas de caminata directa. Pablo y Bernabé no tenían caballos para transportarse, como sabemos, y para que se adentraran tanto en el país de hoy en día. Turquía, uno se pregunta por qué, pero debe haber sido porque solo estaban considerado ir primero a los judíos. Por lo tanto, donde habían desembarcado no debía haber sinagoga de los judíos. Así que, como debieron oír que había una en Antioquía de Pisidia. Allí se sintieron impulsados a ir a anunciarles el Evangelio primero para que podrían ver si los judíos lo aceptarían primero. Sin embargo, sabían que si los judíos no lo aceptaban primero, entonces irían a los gentiles. Por eso aquí hay un pensamiento. Pablo y Bernabé iban a ir a los gentiles y los apóstoles estaban en Jerusalén predicando a los judíos. Ciertamente había judíos alrededor de Israel a los que también podrían haber ido. Pero cuando uno lo considera más a fondo, se nota que alrededor del imperio romano había judíos esparcidos en el extranjero. Y los apóstoles podrían haber hecho lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé, justo a sus ojos para los judíos. Sin embargo, debido a que estaban dispuestos a ir y Dios los llamó a ir, no solo consideraron ir a los judíos, sino también a los gentiles. Sin embargo, cuando no tenían tanto éxito con los judíos, entonces comenzaban a predicar y enseñar a los gentiles o a quienes hubieran venido a ellos para, porque sabían que predicarles. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces podemos decir, aleluya, uno se nota claramente, aleluya. Vamos a ver aquí, gloria a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Uno se da cuenta de que debieron haber tenido que predicar a los gentiles de una manera diferente, porque tenían muy poco, sino nada, como fundamento de la palabra de Dios. Por lo tanto, al igual que en Atenas, Pablo partió de lo que ellos y el pueblo conocían, el altar al Dios desconocido, a quien Pablo deseaba predicarles y declararles. Sin embargo, esta Antioquía de Pisidia habían entrado en la sinagoga que para los judíos era un lugar donde frecuentaban los sábados para aprender acerca de las escrituras y también recordarlas. Por lo tanto, los judíos ya tenían ese fundamento construido dentro de ellos. Por lo tanto, Pablo podría explicarles acerca de Jesús de una manera que pudieron, pudieran entender. Depende de ellos realmente creer o no creer en Él como el Mesías. Pero es seguro que entendía, entendía
entenderían lo suficiente como para poder tomar esa decisión. Ya habían creído en el único Dios que habían declarado que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero realmente necesitaban darse cuenta de que Él era Jesucristo. La puerta para su testimonio ya se había abierto. Conocían las costumbres de las sinagogas judías y esos lugares debían tener la costumbre de poder expresar algo sobre la palabra de Dios, ya que eran rabinos. Sabemos al menos que Pablo era efectivamente un rabino. Lo que no sabemos es si Bernabé también lo era, pero muy bien, pudo haber sido rabino, porque los gobernantes de la sinagoga les habían enviado para exhortar algo de las escrituras para la congregación local. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ciertamente, sin la guía del Espíritu Santo podría resultar tedioso concentrarse en ciertas cosas sin mucha guía espiritual. Sin embargo, esta sinagoga iba a escuchar de Pablo de que había sido lleno del Espíritu Santo y que les expusiera la palabra de Dios desde una perspectiva diferente. Uno que tenía la unción de Dios sobre él y el hecho de que declararía Jesús para ellos. Aleluya y gloria al nombre de Jesús. Fue cierto como un costumbre. Amén. Aleluya. Fue un costumbre. Era cierto que como era costumbre, se habían sentado y habían escuchado la lectura de la ley y de los profetas. Es decir, había una lectura determinada que estaban acostumbrados a leer. Por tanto, por lo tanto, para que Pablo y Bernabé fueron testigos de los que de aquella sinagoga tenían que haber viajado hasta tal punto, incluso caminando hasta llegar. Sin embargo, no les dijeron nada al respecto de cuánto habían recorrido ni les habían mencionado los desafíos y dificultades del camino, porque obviamente los gobernantes de la sinagoga y el pueblo no estaban acostumbrados a tal actividad misionero por parte de los cristianos todavía. Recién estaba empezado a ir al extranjero y fue con Pablo y Bernabé. Así, aquí hay un estímulo por parte de los gobernantes de la sinagoga y habían promovido la idea de que los rabinos que viajaban debían hablarle al pueblo. Quizás no sabían con qué propósito estaban allí, pero trataron de permitirles hablar sobre la lectura o cualquier otra escritura que pudieran exponer. Aleluya y gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer versículo 15 16. Versículo 16. Aleluya, por la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice,
Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Amén. Pablo había aprovechado la oportunidad ante Bernabé porque iba a testificar sobre lo que le había sucedido y contarles su experiencia con el cristianismo. Por supuesto, los que estaban en la sinagoga eran los que presumiblemente habían temido a Dios Todopoderoso. Por eso Pablo comienza dándoles este cumplido. A la gente le gusta que le feliciten porque les llama mejor la atención. No es un halago, pero sí un verdadero halago que hagan caso a lo que les explicara. Además, no solo utiliza un cumplido, sino que también los persuade a prestar atención usando sus manos para señalar su atención. Incluso afirma que deberían dar audiencia, que es otra manera de decir, por favor, presten atención a lo que les diré. Versículo 17 dice, y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nosotros padres y enalteció al pueblo cuando habitaban como extranjeros en la tierra de Egipto y con brazo alto los sacó de ella. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí Pablo está hablando, aleluya, hablando como judío mismo. Entonces aquí está felicitando al pueblo de Israel porque Dios los había elegido y mencionó nuestros padres porque él también es descendiente de los padres tal como ellos. Explicó un poco sobre la historia de Israel, que por supuesto estaban en Egipto y habían pasado un tiempo allí. Lo que Dios hizo para los israelitas, como Pablo mencionó aquí, es que había exaltado al pueblo. Y eso debe haber significado delante de los egipcios. Hay que notar que antes de que Dios trajera las plagas sobre los egipcios, los hebreos, como eran llamados por el faraón y los egipcios, fueron humillados como esclavos. E incluso cuando Moisés pidió que los israelitas fueran y hicieron un sacrificio a Dios en el desierto, Faraón los había maltratado aún más. Por lo tanto, cuando esta escritura habla de que el pueblo de Israel fue exaltado, es a causa de las plagas que habían venido sobre los egipcios. Por lo tanto, fue solo la mano de Dios la que trajo las plagas y eso exaltó a los israelitas. Porque en verdad los israelitas realmente no hicieron nada, sino que Moisés, obedeciendo el mandato de Dios de ir a Faraón y decirle lo que el Señor Dios había dicho. Así, siendo exaltado entonces por el brazo alto de Dios, como dice, Dios los sacó de Egipto, salvándolos a través del Mar Rojo. Además de que los egipcios vieron lo que Dios había hecho por los israelitas. Otras naciones también deben haber escuchado las cosas tremendas que Dios había hecho por ellos. Por lo tanto, el Dios de los hebreos, es decir,
los israelitas, fue exaltado o mostrado a los demás naciones como el Dios, aleluya, todopoderoso. Entonces, nosotros vamos a leer versículo 18. Aleluya. Y versículo 18 nos dice así, por el nombre de Jesús. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Aleluya. Los soportó. Aleluya, porque su comportamiento no era muy bueno. Entonces Dios estaba soportándolos. Aleluya. Durante su tiempo en el desierto. Pablo da brevemente una lección histórica y menciona que Dios tuvo paciencia con el pueblo. Y eso significaba que había sufrido sus modales, es decir, tuvo que lidiar con el mal comportamiento que habían exhibido en el desierto, como quejarse de que no tenían suficiente comida o agua, al menos al principio. Así, en resumen, Pablo mencionó que Dios había sufrido el carácter moral que le habían presentado. Es decir, carecían de un carácter moral refinado. Y por eso Pablo mencionó que Dios tuvo que lidiar con eso en el desierto. Versículo 17 dice, y cuando destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió la tierra por suertes. Pablo había mencionado el hecho de que había 7 naciones en la tierra de Canaán que fueron destruidos por Dios, pero usando a los israelitas para hacerlo. Cuando los enemigos fueron destruidos, fue cuando pudieron recibir su herencia para sí mismos. Aleluya. Versículo 20 dice, y después de esto les dio jueces como por el espacio de 450 años hasta el profeta Samuel. Se les entregó la herencia que les había sido proporcionada. Después tuvieron jueces sobre el pueblo y eso duró bastante tiempo, como había dicho Pablo. 450 años. Se podría comparar ese periodo de tiempo con el periodo de toda la historia de los Estados Unidos, que solo llega a ser 248 años, muy por debajo incluso del periodo de tiempo de los jueces antes de Samuel el profeta, el que debía proveer sobre ellos un rey debido a que los israelitas querían un rey en lugar de un juez sobre ellos. Y después pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y eso es versículo 21. Aleluya. Saulo, aleluya, en la historia está escrito como el rey sobre Israel, el primero. Y uno que había gobernado durante 40 años completos. La historia escribe que Saulo parece bastante corta su tiempo. Incluso cuando se mira el tiempo de los jueces, no parece en el guión escrito tan largo,
pero el guión escrito entra en tanto detalle en aquellos 450 años. Y Saulo, que había hecho algunas cosas que no agradaban a Dios y por esas cosas de no obedecer a Dios, al máximo fue removido. Él mismo fue removido. Entonces vamos a leer versículo 22. Aleluya. Y versículo 22 nos dice así, por la gloria del nombre de Jesús. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya y aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mm. Entonces, versículo 22, y quitándolo les levantó a David por rey, a quien también dio testimonio y dijo, he hallado a David, hijo de Jesse, varón conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad. David era como registra la Biblia, conforme a su propio corazón, el corazón de Dios. Además, David, como dice, cumplió toda la voluntad de Dios respecto a Israel. Pero por supuesto, a él no le permitió construir el templo, pero sí a su hijo Salomón. Dios fue quien había elegido a David y él, como dice, lo había levantado para ese propósito. Dios fue quien encontró la vida y el corazón de David como él deseaba que fueran. Dios sabía que cumpliría su voluntad. Versículo 23 dice, de la descendencia de este hombre, según su promesa, Dios levantó a Israel un Salvador, a Jesús. Amén. Dio la casualidad de que Dios había elegido levantar la descendencia de David y según la promesa de Dios, de esa semilla vendría el Salvador de la humanidad. Pablo testificó que de la simiente de David había venido Jesús, quien en verdad era un Salvador. Por lo tanto, los judíos que estaban presentes en esa sinagoga habían escuchado a Pablo testificar que Jesús era el Salvador y que él esencialmente era el Mesías que habían estado esperando. Fue según la promesa de Dios. Solo necesitaban creer en Él y obedecer el mensaje del Evangelio para salvación. Cuando, el versículo 24 dice, cuando Juan había predicado por primera vez, antes de su venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pablo incluso había testificado que Juan el Bautista había predicado acerca de su venida. Y ese fue su primera venida y presentación a Israel. Juan también estaba predicando el bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel.
Aleluya y gloria a Dios. Por supuesto, no se sabe de aquellos judíos que habían venido en el extranjero, si habían oído hablar de Juan el Bautista y se habían bautizado o no, pero definitivamente también debieron haber oído hablar de Juan el Bautista y de Jesús. Aquí Pablo testificó de ambos y por supuesto mostró que Jesús era el Mesías. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 25 por la gloria del Señor Jesús. Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Juan el Bautista incluso había declarado que él no era el Cristo. Sin embargo, sí dijo que venía uno detrás de él que era el Cristo. Y había dicho que ni siquiera era digno de desatar el calzado de sus pies. Estaba hablando a la multitud acerca de él. Versículo 26 dice, varones hermanos, hijos de linaje de Abraham, y todos los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Habló nuevamente afirmando que eran hijos de Abraham y señaló a los que temían a Dios, afirmando que la palabra de esta salvación, es decir, la salvación que él en aquel tiempo les estaba predicando, ese mensaje está siendo enviado con sus palabras. Versículo 27 dice, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, por no conocer ni las voces de los profetas que se lean cada día de reposo, las han cumplido al condenarle. Aunque los gobernantes de los judíos no entendieron que cuando lo condenaron, en realidad estaban cumpliendo la profecía de que él sería condenado con los criminales. Por supuesto, él no era un criminal, pero sería condenado como un criminal. Como era verdad que los gobernantes no lo conocían, lo, lo habían condenado. Por eso es muy importante conocerlo, como los gobernantes no lo conocían, lo habían crucificado. Por lo tanto, uno durante la era de la iglesia debe conocerlo para su propia salvación. Sin conocerlo, ¿cómo puede una persona salvarse? Versículo 28 dice, y aunque no encontraron en él causa de muerte, pidieron a Pablo, a Pilato, pidieron a Pilato que lo matara. Los hallazgos de los gobernantes judíos, incluido el del sumo sacerdote,
esencia no pudieron encontrar ninguna causa de muerte en él. Y eso es en Jesucristo, por supuesto. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 29. Y versículo 29. Aleluya, por la gloria de Dios, dice. Amén y amén. Vamos a leer versículo 28 de nuevo. Aleluya. 28. Gloria a Dios. Y dice versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Amén. Los hallazgos de los gobernantes judíos, incluido el del sumo sacerdote, en esencia no pudieron encontrar ninguna causa de muerte en él. Ellos, sin embargo, querían que Pilato lo crucificara por- porque lo querían fuera del camino de su gobierno y fama. Jesús simplemente pareció irritarlos porque realmente no lo conocían. Por eso querían crucificarlo. Pilato realmente no quería crucificarlo y no era su deseo, pero siguieron incitando a la multitud y agitándola hasta que Pilato finalmente tomó la decisión de entregar a Jesús en sus manos para su crucificación. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 29. Entonces 29 dice así, por la gloria de Dios. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Aleluya. Todo lo que estaba escrito de él se cumplió, aunque ellos no sabían ni entendían que estaban cumpliendo las profecías acerca de él. Fue José de Arimatea quien pidió a Pilato que le permitiera bajar a Jesús de la cruz, y Pilato incluso se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto. Colocaron su cuerpo en una tumba. Versículo 30 y 31 dice, pero Dios le resucitó de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. El mismo Pablo testificó a los judíos en aquella sinagoga que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, incluso siendo visto por muchos testigos, y esos son los que habían estado testificando en Jerusalén acerca de Jesús. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, por la gloria de Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.